Raquel, por la presentación. Gracias a Estrella también por haberme invitado a este acto en donde voy a exponer pues el eje que es un nuevo modelo de la asistencia sanitaria, ¿no? Estaba claro, y por todo lo que han dicho mis compañeros a lo largo de esta tarde, que los pacientes con enfermedades minoritarias necesitaban de una atención de otro tipo, porque el largo tiempo diagnóstico que iban, lo que comentó mi compañera Chelo, de pasar de un especialista a otro especialista y nunca reunirlo, necesitaba que la asistencia sanitaria se reordenara. En los pacientes con enfermedades minoritarias, cuando los vemos, tienen algo que deja de ser minoritarios, ¿no? Que las enfermedades sean minoritarias, pero los síntomas son comunes, de ahí la dificultad del diagnóstico, ¿no? Si vinieran con un síntoma poco común, patognomónico, de aquellos que estudiamos en la facultad y que cada vez menos existen, seguramente el tiempo diagnóstico se acortaría y no se necesitaría nada de esto, con lo cual los vemos todos los días pasar por delante, pero son tan comunes los síntomas que nos dicen y que padecen que decimos, bueno, pues sí, esto lo tiene. La reforma, ya entrando en tema, la reforma del nuevo modelo asistencial iba a estar basada en dos pilares, que es definir un nuevo modelo asistencial con recursos asistenciales y protocolos a definir, y organizar la asistencia mediante una serie de circuitos que facilitaran el deambular de los pacientes. Y estaba basado en 3 etapas o 3 pilares: una etapa 0, que es la etapa prediagnóstico, una etapa 1, que es la etapa diagnóstico, y una etapa 2, que es la etapa de seguimiento. Basado en esto, se desarrollaron los recursos asistenciales con la formación de la Comisión Galega de Enfermedades Raras, las unidades funcionales multidisciplinares, los comités clínicos de enfermedades raras y los CESUR, ¿no? Con unos protocolos que eran la notificación al registro de enfermedades raras. Está claro que cada una de estas enfermedades son pocos pacientes, con lo cual se necesita tener el conjunto de pacientes para saber cuánto existe y para todas las labores, para saber qué síntomas comunes tienen, para el desarrollo de investigación, para el desarrollo de formación, para el desarrollo de medicamentos, ¿no? Entonces es tremendamente fundamental, y perdonar que insista, el declarar y meter en registros a estos pacientes para que se beneficien de esto. También el motivo de la derivación a los CESURes, que no lo teníamos muy claro o no se llevaba a cabo. También todo lo que era la transición pediatra-adulto, y lo que dijo también mi compañero, la necesidad de aquellos pacientes que acudían con síntomas urgentes a urgencias, qué hacer con ellos, porque no se sabía. Ahí sí que necesitaban terapias especiales o una forma de llevarlos especiales, y no se sabía porque no lo tenían delante los facultativos de urgencias que los atendían. Y a nivel de organizar la asistencia se formaron circuitos a nivel de derivación, a nivel de atención, y un circuito de estudios genéticos, ¿no? Hablando un poquito de lo que es la Comisión Galega de Enfermedades Raras, es un órgano colegiado que va a asesorar, coordinar y desarrollar acciones específicas en el ámbito de la asistencia de estas enfermedades. Muy importante, con la participación de todas las personas implicadas en las enfermedades raras. No solo médicos, sino enfermeras, asistentes sociales, fisioterapeutas, psicólogos, pacientes, todos tienen que participar, y sus funciones son, entre otras, participar en el registro, favorecer el diagnóstico y el tratamiento de estos
pacientes, favorecer la formación en todos los ámbitos, tanto a profesionales como a pacientes, la promoción de la actividad científica y después un control de todo lo que es esta estrategia a nivel asistencial, porque algo sin control no va a ser eficaz, porque siempre hay errores una vez que se forman. Las unidades funcionales multidisciplinares son unidades que se van a encargar de la asistencia de estos pacientes. Estas unidades van a tener una función que es intentar diagnosticar a aquellos pacientes en los que se cree que pueden tener una enfermedad rara, dedicarse al seguimiento de pacientes en que estamos convencidos de que tienen una enfermedad rara, pero no están filiados concretamente, y del seguimiento con enfermedades raras multisistémicas. Es decir, hay muchas enfermedades raras. No podemos ser especialistas en todas las enfermedades raras. Tenemos que saber nuestro papel en qué podemos llevar y qué no podemos llevar. Como luego os diré, habrá comités que se encargarán de la evaluación también en estos aspectos. Aquellas pacientes que tienen una enfermedad rara que fundamentalmente afectan a un órgano o sistema serán llevadas por los especialistas de los servicios correspondientes. Pues una distrofia muscular la va a llevar el neurólogo que la estaba llevando y va a adquirir la capacitación de unidad funcional multidisciplinar, es decir, va a ser el médico que va a colaborar y que va a coordinar todo su proceso, ¿no? Y van a estar formadas las unidades funcionales multidisciplinares por un especialista de medicina interna, un pediatra y una enfermera clínica. Los centros, servicios los CESURES son centros, servicios o unidades altamente capacitados en determinadas enfermedades que constan en la estrategia de enfermedades raras, y estos CESURES serán también encargados de seguir a estos pacientes. En la estrategia se hicieron 3 unidades funcionales multidisciplinares situadas en La Coruña, en Santiago y en Vigo, y tenemos en Galicia 2 CESURES con alta capacitación, uno en Coruña que es de cardiopatías familiares y otro en Santiago que es de enfermedades metabólicas congénitas. Los comités clínicos. ¿Qué son los comités clínicos de enfermedades raras? Son equipos multidisciplinares que se encargan de valorar sobre todo casos específicos, casos complejos, ¿no?, para darles las alternativas diagnósticas y terapéuticas más adecuadas. Tiene un carácter intrahospitalario, es decir, en el mismo hospital va a haber varios facultativos de diferentes especialidades que se van a reunir periódicamente para hacer estudio de estos casos, y interhospitalarios. Se va a formar una red, con lo cual es necesario el trabajo en red entre los distintos servicios hospitalarios, con atención primaria, con trabajo social, con psicología, que sean de referencia en todos estos aspectos. En los interhospitalarios también está incluido atención primaria, trabajo social, psicología, etcétera, ¿no? Y su función va a ser prestar el apoyo necesario para una toma de decisiones multidisciplinar y que sea necesaria en cada paciente que se presente. También estas comisiones clínicas van a proponer a la Comisión Galega de Enfermedades Raras mejoras, actualizaciones de protocolos y asesoramiento en lo que precisen. Y el protocolo de atención en urgencias fundamental. No existían, pero existían localmente, en determinados centros, en cada uno de lo que veían. Es necesario establecer pautas generales que en personas con enfermedades raras que tienen una agudización de un proceso de su enfermedad, para que se tengan pautas comunes para tratarlos. Los pacientes darán su consentimiento si así lo
consienten, a la Fundación Galega Pública de Urgencias Sanitarias, al 061, de la patología que padecen. Se realizarán protocolos por la Comisión Galega de Enfermedades Raras y estos protocolos van a estar visibles en la historia clínica electrónica del paciente, para así que puedan acceder cada uno, si asisten a urgencias, cada uno de los facultativos que los atienden. Las unidades funcionales, los CESUR y los facultativos encargados de los pacientes son los que serán responsables de comunicar al 061 y poner en conocimiento del protocolo de estos pacientes. Con respecto a la normalización, a la formación de circuitos, se hicieron 3 circuitos de derivación, 2 de ellos orientados a pacientes sin diagnósticos para enviarlos desde atención primaria, desde atención hospitalaria, y un circuito de derivación para aquellos pacientes que ya están diagnosticados. Se formaron 4 circuitos de atención, 2 para pacientes sin diagnóstico, para el proceso diagnóstico y el de seguimiento, bien sean las UFM o bien sean los CESURES, y 2 para aquellos con diagnósticos, y un circuito específico de estudios genéticos para que lleven a cabo todo el proceso de diagnóstico, asesoramiento, etcétera. Con respecto a primaria, aquí tenemos el circuito, no se ve muy bien porque está sacado tal, pero desde el médico de atención primaria, bien sea porque clínicamente lo sospecha o porque le dan una sospecha a través del SERGAS por la herramienta EXIN, se establecerían una serie de ítems para enviar a las UFM o a los CESUR y posteriormente pues, hacer el proceso de diagnóstico y seguimiento. Concretamente, una médico de atención primaria ve que un paciente tiene una serie de sintomatología que dice, uy, esto me huele a mí que es una enfermedad rara. Pues si tiene altísima sospecha, haría una y consulta a la UFM, y la UFM valoraría su atención. Si esta sospecha no es tan alta y dice, uy, me huele, pero no sé, habrá unos coordinadores en atención primaria en donde serán derivados estos pacientes, y estos coordinadores valorarán si efectivamente se debe enviar a la UFM o no. Y los listases procedentes de alertas EXIN darán un paciente mediante, ahora os explicaré un poquito, mediante una serie de protocolos, una alerta la médico de atención primaria. Ella revisará si es así y si cumple esos requisitos, y si es así, los derivaría a EXIN. Esto también va a ir con pacientes de consultas externas o ingresados en hospitales y de otras fuentes. Con respecto a la herramienta EXIN, la herramienta EXIN es una herramienta informática basada en el Big Data, cuyo objetivo es reunir una serie de síntomas o datos característicos de las diferentes enfermedades raras, para así intentar diagnosticar o intentar sospechar aquellos pacientes que están sin diagnóstico y dar alertas mediante esto. Está desarrollado ya y comprobado para la hipofosfatemia ligada a X. Entonces, pongo este ejemplo porque no me expliqué bien, probablemente. Entonces, lo que se hizo es sacado de informes, tanto de la historia clínica como de radiología o de los analíticas, y se encontraron una serie de conceptos muy frecuentes y otra serie de conceptos frecuentes que aparecían en todos esos informes. Con todos estos conceptos
muy frecuentes y frecuentes, se establecieron unas reglas, que serían 2 criterios muy frecuentes, uno debe ser un síntoma, uno muy frecuente, 2 frecuentes, 4 frecuentes, y mediante esto se vio que en la primera evaluación se vio que se diagnosticaron muchísimos pacientes cumplían con el protocolo. Entonces hubo que redefinirlo. ¿Y qué pasaba? Que había muchos conceptos que eran muy genéricos, vitamina D normal, etc. Entonces se quitaron estos conceptos y se vio que ya estaban muchísimos menos casos, que estaba mucho mejor definido, pero aún así eran demasiados casos para que se elaborara mediante esto, porque daría muchísimo trabajo dando tantas alertas. ¿Qué se vio? Que había un concepto que era necesario, que era el de hipofosfatasia o sinónimos. Muchos de nosotros en los informes, en el diagnóstico, damos diferentes nombres a la misma enfermedad, ¿no? Con lo cual, este era un concepto necesario de poner, y con esto se vio que ya quedaba muy bien definido el caso. Pero posteriormente se añadió algún otro ítem que mejoraba la detección y se vio que ya tenía una alta sensibilidad y especificidad para ello, con lo cual las reglas semánticas quedaron como hipofosfatemia o sinónimos, 3 criterios muy frecuentes, 2 de ellos síntomas, 2 criterios muy frecuentes y 2 frecuentes, 2 deben ser síntomas, y 4 criterios frecuentes y 2 deben ser un síntoma, y con esto queda definido. Todo este desarrollo se está ahora haciendo con las diferentes enfermedades raras, y probablemente en un futuro tendremos en muchas de ellas estas reglas semánticas, y nos será muchísimo más fácil el llegar a un diagnóstico de este tipo de enfermedades. Muy bien, muchas gracias y os dejo.